Hola queridos alumnos, saludos cordiales para todos ustedes. Este reencuentro para compartir un capítulo muy especial que está enfocado en la comunicación y su relación con la educación. Actualmente estamos en un momento histórico en que se nos facilita en mucha medida la información y el conocimiento a través de las tecnologías. Y en este contexto quisiera compartir con ustedes algunas ideas claves, palabras claves y puntos claves que tienen que ver con la formación de la conciencia crítica y la formación de la escala de valores. Como decíamos en capítulos anteriores, a un modelo de comunicación responde un modelo de educación. Y en una experiencia de una persona que compartió con otros seres humanos en los campos de concentración, decía que expertos de diferentes áreas fueron los que construyeron las cámaras de gas para matar a los seres humanos, para asfixiar a los niños. Eran médicos, enfermeras de alto nivel profesional, y entonces se cuestionaba hasta qué punto la educación estaba sirviendo para formar a los seres humanos para una buena convivencia social. Tenemos que tener en cuenta que en el siglo XX la humanidad tuvo que pasar por 2 guerras mundiales y que actualmente con esta información, con la democratización del conocimiento a través de la educación y la comunicación, tenemos el mundo en nuestras manos y el poder de hacer el bien con tantos conocimientos que estamos teniendo. Por más de que nos digan de que todo está mal, que no podemos arreglar nada, sí podemos recuperar esa esperanza. Y a esa visión, para construir esa visión, hoy quisiera comprometerles a ustedes para tomar y retomar este desafío de aplicar la ética en la conducta profesional, teniendo en cuenta que ustedes tienen ese compromiso consigo mismo. Y les hablaba de estas posibilidades más amplias que hoy en día tenemos de acceder al conocimiento y poner en práctica nuevas formas de construir la sociedad, de construir civismo, de construir la comunicación. El tiempo en que los seres humanos tardábamos para distribuir las innovaciones se puede visualizar en esta pequeña escala que les preparé. 46 años nos llevó para distribuir la electricidad a la humanidad. 35 años el teléfono, 31 años la radio, 21 años la televisión, 16 años los computadores, 13 años celulares y 7 años internet. Con esto podemos tener en cuenta que actualmente tenemos más facilidades para acceder al conocimiento y la información, y eso es democratizar. Pero también tenemos un gran desafío de recuperar la escala de valores, de construir una nueva sociedad con esta puesta en práctica de la ética profesional, por sobre todas las cosas en la práctica de la profesión de comunicador. Y ustedes que se están formando pueden tener en cuenta esta estadística de que el universitario tiene una posibilidad mayor de sobresalir y de aportar a la sociedad. Cada año escolar implica 15% más de salario, ya sea desarrollándose como profesional independiente o dependiente de alguna empresa, ya sea pública o privada. Esa es la gran posibilidad que tenemos de ir mejorando en pericia técnica y sobre todo en ética. Por eso esta correlación en estas 2 columnas. La educación entonces es un nivelador social en el sentido de que si tenemos, cuanto más conocimientos tenemos, podemos mejorar
nuestra sobrevivencia y la capacidad creativa, la capacidad de producción, el capital humano que desarrollamos para el desarrollo social, el desarrollo integral. El ciudadano ético progresivo, entonces, forma parte de esa forma de nivelación social. Y la educación nos permite, entonces, calidad de vida, salud mental y sobre todo salud social. Cuando tenemos en cuenta la ética como direccionamiento de nuestro actuar profesional, social, político. La ética es una materia interdisciplinaria que dirige todos nuestros comportamientos sociales. Y a partir de esto, de los desafíos de educación y comunicación, tenemos que tener en cuenta que los comunicadores deben ser puentes y no barreras, puentes para compartir la información, para compartir nuevas ideas, para compartir las posibilidades de paz que tiene actualmente la humanidad con estos conocimientos que nos facilitan la vida, nos facilitan la convivencia social para bien. Y la falta de ética muchas veces implica unas maneras de actuar del ser humano. Hay 3 maneras de actuar que describe un pedagogo brasileño de nombre Icami Tibia, y describe las maneras de actuar del ser humano en el comportamiento vegetal, animal y humano. Por más increíble que sea, debemos hablar, dice él, de estos comportamientos, principalmente de estos comportamientos de tipo vegetal y animal del ser humano. Bueno, las plantas dependen de los polinizadores, dependen de la lluvia, del clima, de que se les riegue para crecer. Y hay seres humanos que están bien dotados de inteligencia, pero no tienen la voluntad para actuar, para cooperar, para hacer el bien. Entonces tienen un tipo de comportamiento vegetal o vegetativo. Y entonces es importante tener en cuenta esto, a qué grupo estamos nosotros respondiendo en nuestras maneras de actuar. Y lo más grave, el comportamiento animal del ser humano. Sus deseos en este comportamiento están dictados por sus instintos, nada más. Los animales tienen movimiento propio y usan estrategias para saciar sus instintos. Y los humanos que adoptan este comportamiento de tipo animal no usan su razonamiento, repiten los mismos errores, hacen lo que aprendieron a hacer sin crear algo nuevo, sus deseos superan a su voluntad de adaptarse, actúan de manera impulsiva, aunque después se arrepientan. El comportamiento humano, lo más importante, o lo que naturalmente debería correspondernos, es la persona que tiene este tipo de comportamiento humano, valga la redundancia, busca la felicidad y para conseguirla adopta o integra disciplina, gratitud, religiosidad, ética y ciudadanía para alcanzar la supervivencia, la perpetuación de la especie, la preservación del medio ambiente, la formación de grupos solidarios y la construcción de la civilización. El ser humano es el dueño del cerebro más desarrollado de la escala animal. El ser humano tiene inteligencia y creatividad para superar conflictos, encontrar soluciones nuevas para superar sus problemas, refinar la saciedad de sus instintos y transformar el ambiente en busca de una mejor calidad de vida. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el cerebro humano tiene una increíble capacidad de crecimiento y de superación. La plasticidad del cerebro humano tenemos que tener en cuenta para ir potenciando esta capacidad. Y reitero, es lo que ustedes están haciendo con este compromiso, de ir aumentando con cada etapa académica que están culminando más 15%
de tener una capacidad de renta, o sea, la rentabilidad salarial está subiendo con esta capacitación. Y en esta escala hay que tener en cuenta entonces la ética como un valor transversal a todo lo que desarrollamos como profesionales, principalmente de la comunicación. El pensamiento crítico deriva de estas cuestiones, de saber para evaluar la información, contrastarla, validarla, para tomar decisiones responsables. Y este es el gran desafío que debemos compartir con la humanidad. Entonces, con estas facilidades que tenemos actualmente, debemos de ser más éticos, más cooperativos para responder a esta manera de actuar del ser humano, el comportamiento humano, adecuarnos a esta característica nuestra como únicos seres vivos capaces de interactuar, de comunicarnos, de intercambiar por sobre todas las cosas valores en una estrecha interdependencia que tenemos los unos de los otros. Estas maneras de actuar conllevan a estos tipos de felicidad. Lo más importante, la felicidad social, es cuando el ser humano trata de realizarse con los otros seres humanos dentro de la sociedad. Trata de cooperar, de interactuar, de construir positivamente su entorno social, su comunidad, su país, su nación y por ende también trasciende hacia el mundo. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos paraguayos que trascendieron con este tipo de felicidad a nivel mundial. Ejemplo de grandes maestros, Augusto Roa-Bastos, los grandes músicos, los grandes creadores que tenemos que son reconocidos a nivel internacional. No solamente buscan una felicidad egoísta, la felicidad egoísta también es una forma de adoptar una cierta satisfacción personal o familiar. Y la felicidad egoísta es centrarnos en el consumo, principalmente. Una felicidad, entre comillas, egoísta sería, por ejemplo, evadirse de la realidad, de los compromisos, de la responsabilidad, consumiendo drogas, estupefacientes y todo lo que ofrece el mercado para ese consumismo vertiginoso. La felicidad familiar también está dentro de o fuera de este contexto de felicidad social, porque hay padres de familia, jefes de familia que solamente se centran en la felicidad de su familia, tratando de centrar todos los beneficios a nivel familiar. Entonces, cuando se inserta, por ejemplo, en el mundo social, académico, político, siempre está centrado en llevar aguas a su familia, nada más sin importarle lo que pasa con las otras familias dentro de su país, de su sociedad. Y debemos de llegar a una gran conclusión a partir de estos análisis. Y es el resultado de una investigación muy importante del gran especialista norteamericano, especialista en neurociencia afectiva, el doctor Richard Davidson, que en 2019 concluyó que la base de un cerebro sano es la bondad. O sea, ese cerebro sano necesariamente implica felicidad social y también comportamiento humano, porque el ser humano, dentro de esta visión altruista de la vida, de su sentido de cooperación social, siempre está recibiendo de retorno una satisfacción personal, y es la posibilidad de la autorrealización, viviendo con los otros sanamente y sobre todo cooperando para la sociedad. Son temas muy importantes dentro del periodismo alternativo. Tener en cuenta esta forma de balancear siempre el ejercicio de la profesión dentro de un desafío tan grande de renovar la comunicación y tener esa
perspectiva positiva, ese optimismo propio de la juventud, de esta gran mayoría del Paraguay, de ir generando nuevas alternativas, de nuevas posibilidades de sobrevivencia y de servir a la sociedad con esa pericia técnica y profesional y sobre todo la conducta ética en el desarrollo, en el ejercicio de la comunicación alternativa. Entonces, a tener en cuenta que la base de un cerebro sano es la bondad. Y no solamente tener en cuenta la conveniencia propia, sino la conveniencia grande de servir a la sociedad, de ser agente transformador. Entonces, dentro del compromiso que están asumiendo ustedes de la formación académica, está en perspectiva este tipo de felicidad que concluye finalmente en eso, en este cerebro sano que está basado en la bondad, en el altruismo, en la cooperación social. Bueno, espero que esta clase bien complementaria de nuestras unidades les sirva para interpelarse y pensar a qué tipo de comportamiento humano van a responder como comunicadores del periodismo alternativo. Muchísimas gracias por la atención y hasta el próximo encuentro.